En este video que la plataforma terapéutica Neuroalquimia pone a tu disposición, explicaremos lo que sucede en la quinta fase de la alquimia, la que denominamos invenies, y donde se produce la putrefactio o putrefacción. Como aquí puedes ver, invenies se encuentra en la quinta etapa del recorrido, transitando la albedo o etapa en blanco. Durante la visita logramos activar nuestra sangre y despertar deseos dormidos, dando comienzo al proceso de calcinación. La visita dio comienzo a la carrera de 12 años. Encontramos el sector por donde comenzar a pulir la piedra en bruto y activar los deseos dormidos para encender nuestra sangre, dando paso de esta manera a la calcinación. Después de la calcinación, ingresamos en la segunda fase de la alquimia, el interior. La piedra en bruto, que fue sometida al fuego de la calcinación, quedó reducida a cenizas. De ellas, rescatamos una parte y desechamos el resto, dando comienzo a la separatio, que fue el inicio de nuestro viaje hacia el interior. Una vez allí, utilizamos el método de la rueda china para localizar el órgano con mayor carga de estrés y poder, de esta manera, formular una meta. La meta hizo que nuestro organismo genere reacciones químicas, es decir, energía pulsional que fue polarizada en eustrés o motivación y distrés o estrés negativo. Una vez elaborada la meta, tuvimos que llevarla a la Tierra, dando comienzo de esta forma a la tercera fase de la alquimia, la terrae, donde se llevó a cabo la sublimación. Para dar comienzo a la sublimación, tuvimos que proyectar la realización de nuestra meta a futuro y detectar el momento en que nuestra energía decaía y nuestra mente se frenaba en la visualización. Trabajamos con preguntas para entender por qué nuestra proyección se detenía y poder continuar con la práctica de proyección a un periodo de 12 años. Una vez que entendimos cómo la emoción negativa nos mantiene presos de nuestro pasado, repitiendo viejos patrones de conducta y sin posibilidad de proyectar algo diferente, decidimos identificar esa emoción para poder sublimarla. Para hacerlo, fuimos nuevamente al órgano con el que formulamos la meta y seleccionamos la emoción negativa que él mismo concentraba. Una vez reconocida la emoción negativa, fuimos a los 3 rayos primordiales, los 3 rayos de nuestra llama trina, y testeamos con el dado cuál de ellos nos ayudaría para sublimar esa emoción negativa. El rayo de nuestra llama trina, proveniente de nuestra esencia, nos dio el principio para sublimar la emoción negativa. Sin embargo, la sublimación no es suficiente sin la rectificación de nuestro pasado. Durante la rectificatio o rectificación se lleva a cabo la solutio, fase en la que disolvemos la vieja emoción asociada al hecho traumático que la provocó. Para esto realizamos un viaje a nuestro pasado y descubrimos en qué momento de nuestra historia ocurrió el hecho que dio origen a esa emoción negativa. El hecho pudo haberse originado en alguna de nuestras vidas pasadas, por alguno de nuestros ancestros, en nuestra concepción, durante la etapa de nuestra vida intrauterina, en nuestro nacimiento o en alguno de los septenios de nuestra vida. Con la ayuda de un dado, descubrimos en qué momento de nuestra vida sucedió el hecho que originó la emoción negativa. Realizamos una recesión a ese momento y logramos identificar el acontecimiento que provocó el trauma. Cuando trajimos a la conciencia el hecho que fue la causa de la emoción negativa, bebimos el agua preparada con el color y la emoción que tendría que haber tenido en aquel momento. La visita movilizó nuestra sangre y activó deseos dormidos. En el interior separamos el material a trabajar y construimos la meta. La Tierra permitió sublimar la emoción y realizar una proyección al futuro.
La rectificación disolvió la emoción causante del estrés. Ha llegado el momento de hallar una nueva forma de hacer las cosas. Ingresamos de este modo a la quinta fase de la alquimia, Invenias. La etapa de oscuridad conocida como la Nigredo o etapa en negro llegó a su fin durante la Rectificatio, cuando llevamos a cabo la Solutio. En esta etapa pudimos disolver y separar el acontecimiento del pasado de la emoción negativa con la que se encontraba asociado. Al beber el agua energizada con el rayo de nuestra llamatrina, pudimos llevar la conciencia al órgano que acumuló el estrés y pudimos sentir cómo se reemplazaba la emoción negativa por una emoción proveniente de nuestra esencia. De esta manera, la Nigredo llegaba a su fin para dar comienzo al albedo o etapa en blanco. Cuando logramos coagular el acontecimiento de nuestro pasado con una emoción positiva, comenzamos esta etapa de luz y purificación conocida como la albedo. Aquí creamos una nueva fusión, el hecho del pasado con una nueva emoción, dando lugar al nacimiento de la nueva personalidad. Nos imaginamos viviendo ese acontecimiento, sintiendo esa emoción positiva y actuando con una nueva personalidad. Con esta nueva emoción, que ya es parte de nuestra personalidad, reescribiremos la historia. Para poder reescribir la historia, haremos uso de nuestros 5 sentidos. Cada uno de ellos está representado por un elemento de la rueda china. Comenzaremos con el elemento madera, el cual representa al sentido de la vista. Observaremos a nuestro nuevo personaje y nos concentraremos en su imagen. Crearemos un escenario. Una vez que logramos visualizarnos en nuestro nuevo personaje, pasaremos al elemento fuego, que representa al sentido del tacto. Entonces, percibiremos las texturas de la ropa, la piel, los objetos del entorno, etc. Una vez que hayamos trabajado con el elemento fuego, pasaremos a trabajar con el elemento tierra, que representa el sentido del gusto. Buscaremos un sabor agradable y que nos traiga buenos recuerdos. Luego pasaremos a hacer uso del elemento metal, que representa al sentido del olfato. Agregaremos un aroma al ambiente. Para ello buscaremos un perfume agradable y que nos traiga buenos recuerdos. Una vez que hayamos impregnado el ambiente de ese aroma especial, pasaremos a trabajar con el elemento agua, que representa al sentido del oído. Para hacerlo, incorporaremos a otros personajes y nos imaginaremos un diálogo lleno de palabras positivas y motivadoras. Cuando ya hayamos configurado nuestro nuevo personaje, volveremos al punto de partida, es decir, al hecho traumático que provocó la emoción negativa, y cortaremos esa parte de nuestra película para reemplazarla por una nueva historia, en la que nuestro nuevo personaje responde con una emoción positiva proveniente de nuestra esencia. Con la ayuda de los 5 sentidos, nuestro nuevo personaje transitará por todos los septenios de nuestra vida hasta llegar al momento actual. Imaginaremos cómo hubiese cambiado nuestra vida si hubiese sucedido ese hecho positivo. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando realizamos este ejercicio? Como hemos visto anteriormente, nuestros pensamientos despiertan emociones que disparan una reacción química determinada en forma inmediata. Al reescribir la historia, logramos asociar el acontecimiento del pasado a una emoción positiva. Al hacerlo, podremos proyectar nuestras metas sin que nuestro cerebro encuentre ningún registro de la emoción negativa. En su lugar, hallará una nueva emoción. La palabra invenies proviene del latín y significa hallar o encontrar. Esta es la fase en la que nuestro cerebro encontrará una nueva reacción química gracias a la nueva emoción positiva.
En esta fase de la alquimia ocurre la putrefactio o putrefacción. Esto sucede cuando la nueva construcción mental desplaza a la antigua e inicia el proceso de descomposición que culminará con la destrucción de la vieja personalidad. La visita movilizó nuestra sangre y activó deseos dormidos. En el interior separamos el material a trabajar y construimos la meta. La Tierra permitió sublimar la emoción y realizar una proyección al futuro. La rectificación disolvió la emoción causante del estrés. La mente ha creado nuevas redes neuronales, hallando una nueva forma de hacer las cosas. La vieja personalidad ha comenzado un lento proceso de putrefacción, el que permitirá hallar al yo que se encontraba oculto tras la máscara.